Pulso económico, que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX hoy con subidas. Se ha comportado magníficamente hoy el IBEX, 0,29 arriba. El índice general 15.586,4. Algunos valores destacan por su evolución hoy. Endesa sube la que más, 1,87, Unicaja 1,65, Redeia, luego hablaremos de este valor, 1,46. En el lado del rojo pues destaca Acciona Energía, que se deja en la sesión 3,53, Arcelor 1,53 y Acerinox, que pierde 1,43. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que desde mi punto de vista va a destacar por encima de otras noticias dentro de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico, la OPA, la sempiterna OPA. El Sabadell ha adelantado que solamente de sus clientes minoritarios que tenían depositados sus valores en las cajas del Banco Sabadell, pues solamente han ido al canje el 1,1% del capital, lo cual deja a las claras bastante complicado que el BBVA llegue a alcanzar el 50%. Vamos a ver qué nos ha llegado hoy entre todos los que estamos aquí en la mesa, aunque la solución final del enigma no llegará hasta el viernes. Y hablaremos de Indra, porque resulta que Indra, en fin, está copando el 100% de los nuevos licitaciones, les llaman créditos estatales. Inversiones que el Estado decide para el sector de la defensa. Son unos 4.700 millones. Y qué raro que se los lleve todos Indra, ¿no? Bueno, dicho esto, les presento ya a nuestros invitados en la mesa en el día de hoy. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. ¿Todo bien? Todo bien y encantado de estar con nuestro contertulio de hoy, que no lo conocía. Don Manuel Pinto, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Analista financiero, ¿todo bien? Todo bien y igualmente, encantado de estar aquí un día más. Vamos entonces a ver qué tal, qué os parece, cómo ha ido el desarrollo del IBEX. Manuel, la verdad es que nos ha sorprendido gratamente, ¿no? Sí, realmente, mientras que en el resto de Europa hemos visto caídas generalizadas, incluso Wall Street ha empezado mal, aunque ahora iba recuperándose. Parece que ha habido en los últimos minutos alguna notificación de la administración Trump sobre esos posibles acuerdos de cara a la reunión que tiene a final de mes entre Donald Trump y Xi Jinping. Siempre pasa lo mismo, la guía para invertir con Donald Trump es siempre igual. El viernes amenaza, el domingo antes de los futuros suaviza el mensaje, luego se mete alguien de la administración, Scott Bessent, otra gente, intentan suavizar un poquito el mensaje y después se acobardan, ¿no?, con el taco trade y llegan a esos acuerdos. Pero bueno, en general la verdad es que la sesión del IBEX es muy positiva, si la comparamos con el resto de sus homólogos, sí, básicamente por las utilities, ¿no? Sector defensivo, los inversores están girando últimamente la mirada ante las grandes subidas que ha habido, las valoraciones de la IA, y ante estos riesgos arancelarios, y también la rentabilidad de los bonos, que ha ido hoy a la baja, sobre todo por una situación un poquito más favorable de Francia, ¿no?, que parece que se acerca a ese acuerdo presupuestario y que por tanto pues ha rebajado los spreads de crédito, ha rebajado los spreads, la prima de riesgo con Alemania a 80 puntos básicos, y bueno, pues eso se ha notado en general. Sí, sí. Le Cornu monta gobierno eludiendo el bloqueo de los socialistas, que estaban a punto de hacerlo, a costa de olvidarse de la reforma de las pensiones, que ese es el coste que tiene mantener el gobierno en Francia. José Ignacio. Muy bien definido y muy bien explicado por Manuel. Yo simplemente recordar, que lo hemos hecho en otras ocasiones, que las caídas y las correcciones cuando ocurren luego es muy difícil reaccionar a ellas y que no te pille invertido y te pille a contrapié. El IBEX lleva una rentabilidad de 2 dígitos, todos los índices europeos e internacionales, fundamentalmente de países OCDE, tenemos una rentabilidad pues muy interesante para el que haya estado invertido desde el 1 de enero, y nadie invierte el 1 de enero porque es un día que estamos todos en casa y es festivo, pero los que lleven invertidos todo el año llevan una rentabilidad muy interesante.
El juego de la inversión a largo plazo no consiste en pego un pelotazo, gano un 160%, lo vendo todo algún día y luego me retiro y me escondo hasta que vuelva, ¿no? Esto tenemos que estar obligados a estar en el mercado y tenemos que, los que hacemos de esto nuestra profesión, pues estamos acostumbrados a hacer lo que se llama pues, rotación o realizar ganancias. Entonces empieza a ser un buen momento para realizar ganancias, para acumular y en algún momento pues estos sustitos que el mercado nos viene dando de un 3 o un 4%, que luego queda nada, que lo que nos hacen es convencernos de que nada, que esto va para arriba y tenemos todavía 2 años de bonanza, pues lo que puede venir muy bien es tener una parte reservada estratégicamente en un activo que se llama cash, que se llama efectivo, que es el que te permite cuando hay una gran caída y una corrección volver al mercado. Y en eso estamos. Bueno, hablemos de la inflación en Alemania porque en septiembre alcanzaba el 2,4%, el mayor aumento de los precios en lo que llevamos de año. Por cierto, Alemania tiene una medida muy curiosa que quería sacar a esta mesa y es que va a permitir a los jubilados que trabajen hasta los 2.000 euros de ingresos mensuales y eso lo va a considerar libre de impuestos. Sí, son unos 2.000 euros, ¿no?, aproximadamente. Alemania, hay que recordar, por ponerlo en comparación con España, que allí la edad de jubilación normal o legal son los 67 años, es decir, que llevan un cierto recorrido. Nosotros estamos todavía en los 65 años, con un sistema de pensiones que sigue el reparto simple y donde es muy difícil que se absorba el déficit actuarial, el déficit de pensiones que tiene el Estado. Las únicas medidas serían recortar las pensiones, que es impracticable desde el punto de vista del coste político que tiene, o retrasar la edad de jubilación un par de años. Y por ahí, junto con aumentar las cotizaciones, que resta competitividad, pues por ahí van los tiros. Entonces, Alemania, digamos que nos lleva pues un quinquenio, también su generación del baby boom pues es un poquito de mayor edad promedio que la nuestra, con lo cual están más cercanos a jubilarse y ahora pues tienen un problemón de aquí a un escenario de 10 años que se le jubila un 10% de su población activa, con lo cual, bueno, pues tendrán que reemplazarlo o con mano de obra cualificada de inmigrantes o a lo mejor un fenómeno disruptivo como la robótica nos sorprende a todos y al final, pues bueno, no hay que ser tampoco excesivamente catastrofista, ¿no?, con estas cuestiones. Y luego, por apuntar, tienen un mercado de trabajo que tira mucho de los mini-jobs. Los mini-jobs yo creo que son útiles en actividades industriales, fabriles o incluso en el sector servicios, donde tienes pues un trabajo muy repetitivo, donde si lo haces 4 horas, te vas y vuelves al día siguiente, casi que te viene bien ese descanso. Cuando son actividades de mayor valor añadido, como la investigación, como por ejemplo en países escandinavos o en otros países, o en Japón, pues para eso no funcionan los mini-jobs, porque cuando estás, digamos, pariendo la idea y pariendo el conocimiento, apagas el deste y te vas, ¿no? Con lo cual, pues para su mercado de trabajo, pues es algo que les ha funcionado muy bien. Bueno, respecto a la inflación, al final estamos viendo que le empiezan a repuntar en algunos países de la Unión Europea, lo hemos visto en Alemania con los datos del 2,4, que al final es la confirmación del dato preliminar, lo vemos también en España, acercándonos al 3%, y es un poco lo que también argumentó Christine Lagarde en su última reunión del Banco Central Europeo, el proceso de desinflación está terminado y a partir de ahí pues estamos viendo presiones inflacionarias. A mí me sorprende que en Estados Unidos, pues sin embargo, estemos recortando los tipos de interés, lo cual a mí siempre me deja ese mensaje de don't fight the Fed, no luches contra la Fed, hay que seguir pues siendo positivo en ese sentido, pero yo creo que sí que puede darse la vuelta en los próximos meses. Dicho esto, pues al final Alemania, crecimientos de inflación, pero es verdad que crecimiento económico poco, ¿no? Parecía cuando eliminó el freno de la deuda el pasado mes de marzo que iba a ser un boom, crecimiento económico a nivel global y que iba también a contagiarse el resto de regiones, y lo estamos viendo en España por otro tipo de circunstancias, ¿no? Porque, como decíais ahora con las pensiones, pues aquí el problema para ese sistema de reparto actual de las pensiones, sistema Ponzi que podríamos denominar, o piramidal en algunas ocasiones, pues bueno, es un poco pues esa inmigración que estamos ahora creciendo muchísimo, ¿no? Decían 600.000 inmigrantes en el último año, que tiene sus puntos positivos, porque el crecimiento del PIB pues es casi el 3%, crecimiento del PIB per cápita pues ya empezamos a rebajar, y luego pues que toda esta gente luego en un futuro también querrá cobrar su pensión, y esto implica que la inflación también suba, ¿no? Al final el precio del inmobiliario, pues si la oferta sigue igual y la demanda se incrementa, igual que todos los bienes, pues se va a incrementar. Entonces, lo de Alemania, pues 2,4, veremos a ver en España, que estamos 2,9, pero que esto tiene pinta desde un punto de vista de que puede seguir subiendo. Pinto, hoy se ha producido un movimiento en las bolsas europeas interesante y es el que ha puesto el dedo en la llaga sobre Michelin, que se ha dado un gran trompazo bursátil y que a lo mejor nos está mandando un mensaje, y el mensaje es que, hombre, producir neumáticos tan lejos de la materia prima, con tanto salario, con tanto problema de gasto social, etcétera, etcétera, pues los compramos hechos en Malasia o hechos en fin, o donde sea, y las marcas, las grandes marcas,
han optado por los neumáticos más baratos que los producidos en Francia. Sí, y no solo eso, porque sobre todo lo que se ha visto es que las ventas de Estados Unidos están bajando mucho. Decían que incluso están bajando en términos de doble dígito comparativamente al año pasado. Y esto sobre todo se lo podemos achacar al sector agrícola en Estados Unidos. Los tractores y automociones del sector agrícola en Estados Unidos, pues estamos viendo dos circunstancias. Por un lado, las políticas de inmigración de Donald Trump, ¿no? Al final la deportación de 1,5 millones de inmigrantes, que muchos de ellos son del sector constructor, sector hostelería, sector agrícola, pues genera que al final las empresas agrícolas, los agricultores digan, oye, tenemos que sustituir a esta persona que se ha ido. ¿Cómo hacemos? O sustituimos por alguien que a lo mejor hay que subir el sueldo, lo cual es un coste más que vamos a tener y un menor beneficio, o no lo sustituimos y no se utiliza el camión, no necesitamos más camiones, no necesitamos más ruedas, no necesitamos más neumáticos. Bajará la productividad en cierta medida, evidentemente, porque hay una persona menos, pero tenemos menos gastos. Y esto es lo que está provocando, tanto por eso como por las disputas comerciales, porque al final mucho de lo que hablamos con Estados Unidos y China es tierras raras, lo hemos visto ahora con los buques, ¿no? Que al final el comercio internacional, pues el ámbito marítimo es el 80% de los buques, y en este sentido también la soja, ¿no? Las importaciones de soja de agricultores estadounidenses, que ha sido punto de debate entre Trump y Xi Jinping, que parece que se ha decantado más por Brasil, pues es también un factor importante. Al final Trump estaba para todo este tipo de sectores y al menos el agrícola pues está un poquito más flojo. Entonces, entre la guerra arancelaria, la caída por estas circunstancias en Estados Unidos, el sector agrícola, y al final un sector como el automovilístico que está notando la competitividad de Estados Unidos, pero principalmente de China, pues hace que estas empresas reduzcan sus expectativas. Enrique. Pues sí, cuántos factores, cuántas cosas, qué interrelación tenemos, ya era lo que le faltaba a Francia. O sea, si tenía una gran empresa como Michelin con una tecnología pues años por delante de las Hankook y de todas las otras, pues ahora va también y nos da este profit warning, esta llamada de atención sobre los beneficios. Michelin sigue ganando dinero, unos 1.500 millones de euros al año, eso es positivo, y luego sigue contando con una tecnología muy buena. Pero ¿qué ocurre? Pues que se le ha juntado a nivel factor país, pues Francia, pues está ahora en entredicho y todo eso afecta a las empresas de un país. Es decir, el Zara o el Inditex de turno que tiene Francia con los neumáticos, con Michelin, que es una de orgullo nacional, pues bueno, pierde un poco su sitio. Si a eso se le une el factor aranceles, que en Estados Unidos pues apuestan por las gomas de Goodyear, que están producidas aquí, que no tienen aranceles. Las ventas de Michelin, solamente un 20% de lo que vende a los fabricantes. Es decir, los coches nuevos, solamente un 20% tienen producto Michelin. Porque es más caro. Porque es más caro, y además los productores franceses, que es el grupo Stellantis, pues también, lo que comentábamos antes, o sea, pues encima pues la abuela va y se pone mala, ¿no? Era lo que faltaba en la casa, ¿no? Francia, Stellantis bajando, con lo cual el resto de fabricantes, pues los alemanes apuestan por Continental, los japoneses tienen sus propias marcas, ¿no? La Hankook y compañía, Estados Unidos apuesta por las suyas. Entonces el mercado de Michelin era retail, era un mercado minorista. Cuando alguien quería un buen neumático, lo compraba. Cuando encima las cosas empiezan a complicarse y el consumidor empieza a mirar por el precio y ya no tiene claro qué coche me compro y lo estoy alargando, pues ya para qué le voy a comprar los zapatos de lujo, el Michelin de lujo, tiro, aguanto y me voy a marcas blancas. Con lo cual se le ha juntado un poco todo. Y encima el país, Francia, no está pues lo exultante que debería. Con lo cual, pues... Desde luego. Vamos con la subasta de letras del Tesoro Público en España. Letras a 3 meses que quedan a un interés marginal del 1,928 y a 9 meses 1,966. ¿Qué te parece? Pues me parece que este producto, las letras, lo compran fundamentalmente los inversores institucionales, que son los bancos, aseguradoras y fondos de pensiones. Particulares, pocos, ¿no? El 80% aproximadamente de esta subasta pues se ha cubierto por el tramo institucional. ¿Por qué se tiran de cabeza y van a comprar el doble de lo que se subasta, de lo que el Estado ofrece para refinanciar la deuda y los intereses que tienen? Porque esta deuda es para repagar la deuda que tenemos en curso, no es que sea para amortización viva, ¿no? Lo cual incrementa el déficit del Estado. Pues porque tienen tesorería, porque tienen que colocarlo, entonces en las mesas de tesorería vencen determinadas letras, pues recompro, y es una forma de que el director de tesorería de esa gran empresa o esa institución pues se garantice un suelo de rentabilidad del 2% y de ahí para arriba. Pero como producto como tal, lo hemos comentado otras veces, es una rentabilidad que pierdes dinero por el efecto de la inflación. Si en Alemania está en el 2,5 y nosotros nos vamos a ir casi al 3, pues comprando una letra al cabo de un año para ganar un 1,9, le quitas la comisión, el 1,8, no tiene sentido.
Totalmente de acuerdo. Al final yo creo que la renta fija en estos momentos, pues sobre todo puede ser la gran damnificada, ¿no? Y lo estamos viendo pues con estas dudas que tienen muchos de los países actuales desarrollados sobre posibilidad de impago, ¿no? Que no es tal así, pero que sí que es verdad que los inversores demandan una mayor rentabilidad por adquirir su deuda. Lo vemos en Francia, lo vemos en Japón, lo vemos en Reino Unido, lo vemos en Estados Unidos. Al final muchos de estos países tienen déficits fiscales absolutamente históricos, ¿no? Estados Unidos 6 y pico %, que solo lo hemos visto pues en grandes recesiones o en momentos de gran colapso, ¿no? En Francia pues también cercano al 6,5%, y bueno, pues al final creo que existen otras alternativas que nos van a permitir a los ahorradores e inversores generar una mayor rentabilidad que lo que va a hacer la renta fija, que al final pues estamos hablando del tramo corto, pero el tramo largo también ofrece sus dudas, ¿no? El estar durante unos años a un tipo determinado, con unas presiones inflacionarias, como hablábamos, 2,4 Alemania, 2,9 España, tener ahora mismo una rentabilidad que puede ser el 3% en los próximos años, para mí es un coste de oportunidad respecto a lo que estamos viendo en otros activos, renta variable, lo vemos en oro, en plata, ¿no? Ahora mismo en estos mercados que han subido tanto como producto alternativo y como diversificador de las carteras de inversión, ante una caída que yo creo que estamos viendo en general del interés por la renta fija. Bueno, hablemos de la OPA hostil, del BBVA sobre el Sabadell, y en eso hoy tenemos que contarles que según el Sabadell solamente de sus accionistas minoritarios han aceptado el canje propuesto por el BBVA, un 1,1% del capital. Lo que eso complica es bastante que el BBVA alcance el 50%, que era el porcentaje que ambicionaban del capital del Sabadell. Manuel. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo se reparte la estructura, ¿no? La estructura es un 30% cliente minorista, un 70% cliente institucional. De ese 30%, el 70% eran accionistas propios de Sabadell a través del Banco Sabadell, pues gente que tiene sus hipotecas, que tiene sus créditos, que tiene sus nóminas en Sabadell y que, oye, pues por X motivo pues han comprado las propias acciones, que están muy ligados al propio banco y, por tanto, pues era dentro de todo el núcleo de accionistas de Sabadell el que más iba a costar llevar y trasladar a BBVA, ¿no? Es verdad que pues ha sido un porcentaje incluso inferior de lo que esperábamos. Al final, ese 2,8% de los accionistas, el capital global es el 1,1%. Hoy decía BBVA que no hace falta llegar al 50% porque hay que contabilizar las acciones de autocartera de Sabadell, que son 0,50 y tal, o sea que 49,50 habría que llegar, por tanto, pues le queda un 48%. Para llegar a ese 48%, el 70% que hemos dicho institucional, el 70% tendría que dar su validez a esta OPA, ¿no? Yo creo que ahora mismo el mercado está descontando que se va a ese entorno del 30 y 50%. Si hubiese sido menos del 30%, lo cual es un fracaso, las acciones de Sabadell hubiesen bajado porque tienen parte de su cotización la prima que pagó o que ha ofrecido BBVA. Y por el otro lado, si hubiese una aceptación segura, pues creemos que las acciones de BBVA estarían cayendo, ¿no? O sea que nos quedamos en 30 y 50. ¿Qué ocurrirá? Pues ahora se produciría una segunda OPA, posiblemente, si es que a BBVA le interesa, dictaminaría a la CNMV qué precio incorporar y BBVA no podría hacer un canje de acciones superior, sino que tendría que dar efectivo. Los accionistas que se hayan decantado por aprobarlo primero no podrían aceptar la segunda oferta, ya se han quedado con la primera, y los de la segunda solo podrían recibir un extra de efectivo. Eso es una ineficiencia fiscalmente, ¿no? Porque al final van a tener que declarar esas plusvalías que han generado durante estos años. ¿Qué puede hacer BBVA? Pues o acudir a segunda OPA con esta oferta que dictamine CNMV el precio, o ir poco a poco picando, ir poco a poco llegando o intentando ir al 50%, o directamente echarse para atrás. Yo creo que el mercado ahora mismo está descontando esa situación del 30-50 y el siguiente paso sería ver CNMV el viernes qué resultado ofrece. Si se queda más del 40 al 50, pues ver qué precio incorpora y ahí ya definir BBVA. Pero a nosotros nos parecía un muy buen movimiento estratégico que las restricciones del Gobierno y las limitaciones en esos 3 primeros años más los 2 años adicionales ha echado por tierra el atractivo para el inversor y para el accionista de Sabadell. José Ignacio. Pues yo creo que a estas alturas esto hay que verlo con luces largas, ¿no? La semana pasada yo me aventuré a dar un pronóstico, hablamos de 3 escenarios y yo decía que me situaba en el escenario de un 30 a un 50%. No porque tuviera información, simplemente bueno, pues una cierta intuitiva que todos los que nos dedicamos a esto tenemos, y porque sabes que los grandes fondos pues no van con grandes titulares y te dicen yo voy a ir o tal, y el silencio hay que interpretarlo en el sentido que yo al final me pongo del más grande. Ese 1,1% del capital,
como hay información contradictoria, hasta el viernes no lo vamos a saber. Yo justamente he conseguido otra fuente, también de primer nivel, que dice que ha llegado al 2,8, casi un 3%. Un 3% de los minoristas es muchísimo. Después de la defensa numantina que han hecho, que ha sido verdaderamente un episodio pues de la España cañí, de cómo torpedear la voluntad de ese pequeño accionista que va a la oficina cogido del brazo de su mujer para ver si cambio, qué tal, que los convencen. Por darle continuidad al relato que nos ha contado Manuel, que yo creo que está muy bien, yo me voy al escenario base de un 30 a un 50%, que es donde nos vamos a quedar. Descarto que lleguemos al 50%, pero nos podemos quedar cerca porque puede haber sorpresas, porque hay grandes inversores que van a aflorar en el último momento y van a decir, pues mira, BlackRock se descolgó de BBV, no de la mano de Sabadell. ¿En qué situación queda Sabadell ahora? Pues es un banco que se ha quemado en todo este proceso, con una gobernanza corporativa y unos primeros espadas que están muy en entredicho, muy politizado, porque está apoyado por el gobierno y los socios desleales de este gobierno que tenemos, con lo cual, y un inversor, un accionista despistado ahora mismo, porque no sabe realmente si he hecho bien, si he hecho mal, si me quedo. Entonces, viéndolo con luces largas, ¿qué va a ocurrir? Pues la peor de las opciones posibles, es decir, vamos a ir a un escenario del 30 al 50, la ley de Murphy, es decir, habrá un pago en efectivo, tendrán que tributar los que no fueron. Y lo que no creo, por la seriedad que tiene el señor Torres, el presidente de BBV, que vayan a ir a una segunda OPA y den un nuevo precio. Yo lo que creo es que se van a quedar ahí y poco a poco van a empezar a poner la máquina de comprar acciones, paquetitos de acciones, y cuando queramos darnos cuenta estarán en el 50% y se habrán hecho con el control del banco. ¿En qué horizonte temporal? Pues no lo sé, pero no tienen prisa. Bueno, algo sabremos de todo esto el próximo viernes. Indra se lleva el 100% de lo que el gobierno decide gastar en defensa. Está la cosa en unos 4.700 millones, pero es que se lo llevan todo de cabeza. Sí, bueno, es al final lo que hemos visto en los últimos años y sobre todo en los últimos meses. Al final es la cotización del IBEX que mejor recorrido está teniendo en este 2025, duplicando su valor. Y bueno, pues evidentemente el entorno le favorece todos los contratos generados estos últimos meses a raíz del conflicto bélico en Ucrania, pues desde luego que le han puesto en una posición competitiva fuerte. Es verdad que todos los contratos se los está llevando la compañía, ya hemos hablado de los movimientos corporativos y de las dudas que nos ofrece que la empresa de Escribano y los movimientos con su hermano y que también ofrece al mercado, porque cada vez que sale una noticia de este calibre las acciones de Indra bajan, o sea que es algo que no es que nos gusta a nosotros, sino que el propio mercado se encarga de poner en precio. Y dicho esto, pues es verdad que el sector creemos que todavía puede tener un recorrido en los próximos meses. Hemos hablado de la ciberseguridad como uno de los factores clave que pueden dictaminar el siguiente paso de las empresas de defensa a nivel global. Y luego, pues evidentemente, los drones que hemos visto en las últimas semanas y el derribo en países de la OTAN y el crecimiento que tienen que hacer estas compañías para eficientar el gasto y el derribo de estos drones, pues yo creo que es ahí donde pueden ser. Es verdad que Indra, pues a nivel bursátil, tiene una capitalización menor que otras compañías y, por tanto, cada uno de estos contratos pues impacta más, ¿no? Pero esa es la situación. Enrique, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que Indra es un buen negocio en primer lugar para el señor Escribano y su hermano y todos los que conforman la familia, porque reciben 4.700 millones de euros a coste cero, sin ningún tipo de garantía, es decir, que si no pagas no pasa nada, no me quedo con tu casa, y además vinculado la devolución a los ingresos que van a obtener por los programas de defensa, es decir, que te doy el dinero y te doy casi también el plan de amortización garantizado. Siempre ha habido... Claro, es un chollo, siempre ha habido en la historia económica, siempre hemos tenido pues eso, grandes fortunas que se hicieron con el extraperlo, en la guerra civil, en la Edad Media, tal, o las familias cercanas al poder. Bueno, pues aquí tenemos un caso de manual. ¿Cómo podemos nosotros capturar de a pie, los parias que estamos fuera de esa gran fiesta patrocinada por el gobierno, algo de rentabilidad para nosotros y para nuestros clientes? Bueno, Indra puede tener recorrido. A mí todos los negocios que pivotan sobre decisiones políticas no me gustan, porque no me fío de los políticos. Entonces yo creo en el mercado. Cuando hay una tendencia identificada a nivel de consumo, sí. Pero todo lo que es a golpe de cheque público que te voy a dar no sé cuántos miles de millones, porque lo que dicen hoy dentro de 2 años lo cambia, entonces se te caen todo y esas fiestas suelen acabar mal. Entonces, ¿puede tener recorrido Indra al alza? Sí, por las presiones, digamos, alcistas que hay sobre el factor defensa. Ahora, la ola de la defensa. Los fundamentales son muy endebles. Es una compañía, de la noche a la mañana queremos tener un campeón nacional de la defensa y eso no se construye así. No puedes comprar el talento a base de cheque. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta. Gracias.